Son las 23:26 del 1 de mayo de 1971 y un impresor de 18 años viaja en tren de vuelta a casa. Cansado, el joven deja vagar la mirada por la ventana. Ha sido un día largo y está contento de poder bajarse pronto. El tren pasa por una pequeña estación en dirección a Bremen, una ciudad alemana de 570.000 habitantes. El tren sale de la pequeña estación y continúa su camino hacia Bremen. El joven de 18 años observa cómo pasan algunos árboles y prados por la ventana, cuando de repente algo llama tu atención. Una joven está de pie en la franja verde, a solo 15 metros por debajo de las vías. Está luchando con un hombre y grita pidiendo ayuda. El trabajador de la imprenta se levanta de un salto y golpea la ventana, pero el tren sigue su marcha y deja a la joven y a su agresor en la oscuridad. En la siguiente parada, el joven avisa inmediatamente a la policía, pero cuando ésta registra la zona poco después, no hay rastro de la mujer. ¿Quizás el pasajero se lo imaginó todo? Probablemente no, porque solo unos días después aparece de repente el cadáver de una mujer exactamente en el lugar que él describió. ¿Dónde estaba cuando la policía registró la zona anteriormente? ¿Y qué le pasó? En el vídeo de hoy hablamos del cruel asesinato de Carmen Campa. Carmen Campa nace el 4 de enero de 1954. Creció con sus padres en Wegezak, un barrio bastante rural de Bremen. Tras terminar sus estudios, comenzó a trabajar como dependienta en una zapatería. Por desgracia, no se sabe mucho más sobre su pasado. Por eso, saltamos directamente al 1 de mayo de 1971. Carmen acaba de romper con su novio y se reúne a menudo con sus amigas para distraerse. Disfruta del tiempo que pasa con ellas. Todas sus amigas viven en un barrio a 15 minutos de distancia y por lo general, Carmen recorre esos 15 minutos en tren para reunirse con ellas. Esto se debe también a que el Miramichi, una discoteca para jóvenes, se encuentra en ese barrio. Hoy también han quedado allí con sus amigas. El pequeño grupo llega a la discoteca a las 20 horas. Como ninguna de ellas es mayor de edad, suelen empezar a salir antes. Además, Carmen tiene que estar en casa a medianoche. Por eso, siempre sale del Miramichi sobre las 23 horas. La noche es agradable. Las chicas beben algo de alcohol y bailan. Una agradable música acompaña el ambiente. Puntualmente a las 23 horas, Carmen se despide de sus amigas y se dirige a la estación. Es una noche estrellada, y Carmen se abrocha un poco más la chaqueta, ya que a esa hora, el viento es más frío de lo que esperaba. Por suerte, el camino no es largo, y Carmen sabe que no tendrá que esperar mucho al tren, ya que sale todas las noches a las 23:26. A las 23:25, la señora Schuster se despierta sobresaltada. Oye gritar a una joven cerca de su casa. La chica repite una y otra vez: «Por favor, no, por favor, no». La señora Schuster despierta a su marido, y él también oye los gritos. La vivienda de la pareja se encuentra cerca de la estación de tren. Ambos avisan a la policía, que les asegura que enviarán una patrulla. Aproximadamente al mismo tiempo, el tren pasa por la estación. Su destino es la estación de Bremen Nord, por lo que no hace parada en la pequeña localidad. En este tren viaja un impresor de 18 años. Las vías están un poco elevadas. Debajo de ellas, una pendiente conduce a una pequeña zona verde. Al pasar, el hombre mira precisamente hacia esa zona verde y ve a una joven peleando con un hombre. La mujer grita repetidamente pidiendo ayuda. El trabajador de la imprenta se levanta de inmediato y golpea la ventana. Pero antes de que los dos puedan darse cuenta, el tren ya ha seguido su camino. El joven de 18 años intenta llamar la atención de otros pasajeros sobre lo que ha visto y finalmente corre hacia el revisor para pedirle que accione el freno de emergencia.
Este le explica que ya han recorrido varios cientos de metros y que el tren tardaría en detenerse. Te recomienda que avises a la policía en la siguiente estación, a 3 kilómetros. Por desgracia, en aquella época aún no existían los teléfonos móviles, por lo que no les queda más remedio que esperar a llegar a la estación. A las 23:31, solo unos minutos más tarde, consiguen avisar a la policía desde la estación. Esta ha recibido 2 llamadas en pocos minutos que describen algo similar. Gracias al trabajador de la imprenta, incluso tienen una descripción aproximada de la persona. El hombre mide alrededor de 1,80 metros y tiene el pelo oscuro, pero no pudo ver nada más en la oscuridad. 4 minutos más tarde, a las 23:35, la patrulla de policía llega a la zona verde junto a la estación. Registran la zona, pero no observan nada inusual. Por lo tanto, no se realizan más investigaciones por el momento. Pero eso cambia al día siguiente. El padre de Carmen se dirige a Miramichi por la mañana. Está muy preocupado porque su hija no ha vuelto a casa la noche anterior, y eso no es nada habitual en Carmen. Siempre ha sido responsable y puntual. Las amigas de Carmen tampoco pueden ayudar al preocupado padre. Solo pudieron decirle que Carmen había salido de la discoteca antes que ellas y se había dirigido a la estación de tren. Al llegar a Miramichi, solo se encuentra con la señora de la limpieza, que está limpiando lo que los adolescentes fiesteros dejaron la noche anterior. Por desgracia, la mujer tampoco puede ayudarlo. El padre de Carmen la busca entonces por el pequeño pueblo y pregunta a otras personas, pero sin éxito. Por la noche, denuncia la desaparición de su hija. Al principio, Carmen parece haberse esfumado. Nadie la ha visto y no hay pistas sobre su paradero. Pero 2 días después, al mediodía del 4 de mayo, la policía encuentra su cadáver precisamente en la zona verde que había descrito el impresor de 18 años y que 2 policías ya habían registrado anteriormente. El hallazgo del cadáver es una casualidad. Poco antes, 2 presos se habían fugado de la prisión cercana. Mientras los buscaban, los investigadores pasaron por la zona verde y encontraron el cadáver de Carmen. Su falda está subida y abierta. Por debajo está desnuda. La posterior autopsia confirma las hipótesis. Carmen fue violada. En su cuello hay varias puñaladas. Sin embargo, estas no son la causa de la muerte. La joven fue estrangulada. Solo después le apuñalaron en el cuello. Además, faltan el bolso, la pulsera y la cadena de oro de Carmen. Durante la autopsia se encuentran pelos extraños en la ropa de Carmen Campas. Sin embargo, en los años 70, las posibilidades de investigación eran muy limitadas, por lo que la policía científica no pudo hacer gran cosa con los pelos sin tener un sospechoso. En las semanas siguientes, la policía no escatima esfuerzos en la búsqueda de testigos y pistas. En total, logran recabar más de 1000 pruebas e interrogar a numerosos testigos. Pero la gran cantidad de declaraciones solo complica aún más el caso, ya que muchos testigos se contradicen y dan versiones diferentes. A los investigadores les resulta cada vez más difícil distinguir las declaraciones creíbles de las que no lo son y decidir cuáles deben seguir. Por ejemplo, varios testigos afirman haber visto a Carmen comiendo una salchicha con 2 jóvenes en un restaurante cercano antes de ir a la discoteca. Sin embargo, se tiene la certeza de que esta declaración no puede ser cierta, ya que se ha examinado el contenido del estómago de Carmen y no ingirió ningún alimento en las horas previas a su muerte. También se ha encontrado y examinado a los presos fugados, pero es probable que Carmen ya hubiera fallecido antes de la noche de su desaparición, lo que exculpa a los hombres. La siguiente pista lleva a los investigadores a una posada cercana. La posadera cuenta que, la noche del crimen, un hombre salió de la posada para dirigirse a la estación de tren. Estaba borracho y le entregó su llavero con la llave del coche para impedirse conducir. Al día siguiente quería recoger las llaves, pero nunca volvió. Semanas después del crimen, el llavero seguía en la posada. La posadera no pudo describir al hombre con precisión, pero dijo que llevaba un jersey de cuello alto. De hecho, unos días después del crimen,
una pareja se presentó en la policía y declaró haber visto a un hombre con un jersey de cuello alto en la estación en el momento del crimen. Les llamó la atención porque salió corriendo rápidamente. La policía logra localizar al hombre. Se trata de Otto Becker. El hombre tiene 35 años y es de Gröpeling, otro barrio de Bremen. Sin embargo, vive abiertamente como homosexual, lo que reduce considerablemente el motivo para violar a una mujer. Justifica el hecho de no haber recogido sus llaves diciendo que se fue de la posada sin pagar y que tiene miedo de meterse en problemas. Además, los pelos encontrados en la ropa de Carmen no coinciden con tu ADN. No obstante, los policías te consideran muy sospechoso. Entre otras cosas, porque Otto afirma que estaba en la estación, pero que no oyó ningún grito. Tras numerosos interrogatorios, finalmente cede y dice que sí oyó gritos. Para la policía, este cambio de opinión prueba tu culpabilidad. Por eso se dicta una orden de detención contra Otto Becker. El hombre de 35 años está desesperado. Afirma que solo cambió de opinión porque se sintió presionado por la policía. El 13 de noviembre de 1973 se dicta la orden de detención. Poco después, Otto Becker es arrestado. Han pasado más de 2 años y medio desde la muerte de Carmen. Otto Becker es acusado de asesinato y debe permanecer en prisión preventiva. Desde la cárcel, contacta con el conocido abogado y defensor penal Heinrich Hannover, que poco después se hace cargo del caso. El 12 de noviembre de 1974 comienza finalmente el juicio en Bremen. 2 meses después, el 14 de enero de 1975, se dicta la sentencia. Otto Becker es declarado culpable y condenado a una pena de 12 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, Heinrich Hannover no se conforma con esta derrota. Al revisar minuciosamente todos los expedientes del caso, se encuentra con el expediente 59, que hasta entonces había permanecido bajo llave. En este expediente hay información sobre Helmut Harinek. El hombre trabajaba como camarero en Miramichi, pero tenía libre la noche del crimen. Cuando debía volver a trabajar las noches siguientes, faltó sin justificación y desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, lo más interesante es que Helmut Harinek ya tenía antecedentes penales por diversos delitos, y varios testigos afirmaron que él les había dicho que había visto a Carmen la noche de su desaparición. Algunos testigos incluso afirmaron que él les había confesado haber matado a Carmen. Sin embargo, en un interrogatorio posterior, él lo negó todo. El 4 de noviembre de 1976 se celebra un nuevo juicio. Helmut Harinek también fue citado a comparecer. Tras varias horas de testimonios e interrogatorios, finalmente quedó claro que también había pruebas que apuntaban a la culpabilidad de Helmut. No era justo que Otto Becker fuera el único encarcelado por un delito que no se podía demostrar sin lugar a dudas. Por ello, Otto Becker fue absuelto el 28 de noviembre de 1976. Pero Helmut Harinek también sigue en libertad, ya que finalmente no se puede demostrar que ninguno de los 2 hombres haya cometido el delito. La investigación del caso Carmen Campa se estanca. Finalmente, la policía se ve obligada a darse por vencida por el momento. No saben por dónde seguir investigando. A principios de los años 90, la mayoría de las pruebas son destruidas por orden de la Fiscalía. El caso pasa a formar parte de la historia criminal alemana como un caso sin resolver. En 2011, un nuevo equipo de investigadores reabre el caso de Carmen. Se revisan todos los expedientes y los policías buscan puntos en los que puedan volver a empezar. Para ello, están dispuestos a hacer un gran esfuerzo. Con la ayuda de la Fiscalía, consiguen alquilar un tren durante una noche y recorrer la ruta que hizo el tren en aquel entonces. De este modo, quieren ver con tus propios ojos lo que pudo observar el impresor de 18 años en aquel entonces. También se vuelven a examinar los pelos encontrados en la ropa de Carmen. Estos se han salvado de la destrucción de pruebas, ya que, a diferencia de las demás pruebas, se encontraban en la Oficina Federal de Investigación Criminal. Gracias a ellos,
se puede seguir comparando el ADN de los posibles sospechosos con la ropa de Carmen. Otra prueba importante son los zapatos de Carmen. El día de su muerte llevaba zapatos negros de charol. Hasta ahora se había supuesto que Carmen había ido voluntariamente a la zona verde donde más tarde fue encontrada para hacer sus necesidades. Sin embargo, para ello habría tenido que cruzar las vías de una línea de tren cerrada, ya que desde la estación solo se podía llegar a la zona verde dando un gran rodeo. Pero en los zapatos de Carmen no se encontró ningún arañazo. Si hubiera caminado sobre la grava, sus zapatos habrían quedado arañados. En abril de 2011, los agentes recrean la secuencia de los hechos tal y como se había supuesto durante años. Varios policías con zapatos de charol caminan desde el andén hasta la franja verde. Y el resultado es claro. Todos los zapatos que se utilizaron en el experimento quedaron rayados. Además, los investigadores se dieron cuenta de que, aunque el cadáver de Carmen fue encontrado en la misma franja de césped que describió el trabajador de la imprenta, estaba a unos 100 metros del lugar donde debió de tener lugar la pelea. El lugar del hallazgo no era visible desde el tren. Carmen podría haber llegado al lugar donde tuvo lugar la pelea sin que sus zapatos se dañaran, pero no desde allí hasta el lugar donde fue encontrada. Pero, ¿cómo encaja todo esto? Incluso si hubiera huido allí de su agresor, sus zapatos deberían haber quedado rayados por la grava. Entonces, ¿cómo recorrió los 100 metros? ¿La llevó su asesino? Pero entonces, ¿por qué no se encontró su cadáver cuando la patrulla policial registró la zona la noche del crimen? A los investigadores les llama la atención la posición en la que se encontró el cadáver. Los brazos de Carmen están en una posición inusual. Después de recrear esta situación varias veces, los agentes se dan cuenta de que probablemente Carmen fue llevada y depositada allí. ¿Cuál puede ser la razón por la que el autor no la dejó en la escena del crimen? Los forenses se acercan un poco más a la respuesta a esta pregunta cuando examinan los calcetines que Carmen llevaba esa noche. Estos también escaparon a la destrucción de pruebas. En ellos se encuentran fibras vegetales teñidas que suelen encontrarse en los felpudos. Tras una laboriosa investigación, los policías logran localizar las fibras en los felpudos de los edificios de las empresas de los alrededores. En 1971, estas empresas cerraban por la noche y solo los guardias de seguridad tenían acceso a ellas. Uno de los edificios de la empresa se encontraba justo al lado del lugar donde se encontró el cadáver. Por lo tanto, la secuencia de los hechos podría haber sido que Carmen fuera violada y asesinada cerca de las vías del tren. Durante la pelea, el trabajador de la imprenta la vio desde el tren. A continuación, el autor del crimen se escondió con el cadáver de Carmen en una de las empresas y esperó a que pasara la patrulla policial. Cuando los policías se marcharon, llevó el cuerpo de Carmen de vuelta a la zona verde y lo dejó un poco apartado de las vías. Dado que en aquel entonces se interrogó a tantos testigos, los investigadores tienen grandes esperanzas de poder encontrar al agresor. Debido a la gran cantidad de pruebas, los agentes tardan varios meses en revisar todos los expedientes. Les llama especialmente la atención el expediente de pruebas 135. Este se refiere a Herman R. El guardia de seguridad era responsable de varias de las empresas de los alrededores y estaba de servicio la noche de la muerte de Carmen. Llamó la atención porque, la noche del delito, no accionaste los relojes fichadores de la empresa situada junto a la estación. En aquella época, los guardias de seguridad tenían que revisar varias empresas en una noche y, como prueba de que habían realizado su trabajo correctamente, debían accionar un reloj fichador en cada una de ellas. Para ello, giraban la llave del reloj de control, lo que imprimía la hora en un papel. Herman R. debería haber revisado la empresa situada justo al lado del andén casi exactamente a la hora del delito, por lo que probablemente habría sido un testigo importante. Cuando se le quiso interrogar sobre el delito, se observó que había revisado puntualmente todas las empresas que se encontraban en su ruta. Solo parecía no haber entrado en esta empresa. Cuando se investigó a Herman R. en aquel momento, también se observó que ya había llamado la atención anteriormente. Había robado varias veces en las empresas de las que debía velar por la seguridad. Entre otras cosas, había robado las llaves de los relojes fichadores, con las que podía retrasar la hora de los relojes. Cuando se le interrogó al respecto, confesó que a menudo retrasaba la hora para fichar más tarde
y así poder estar en casa durmiendo durante su turno. Eso es lo que habría hecho la noche del crimen. Los relojes de la empresa desaparecida estaban mal ajustados, por lo que no se habían fichado. A continuación, se le llevó ante el trabajador de la imprenta del tren. Sin embargo, este no lo identificó como el autor del delito. Según la descripción del trabajador de la imprenta, el autor era más alto. Por eso se descartó la sospecha contra Hermann R. Pero esta vez no se rindieron tan rápido. En aquel momento se encontró un pañuelo de tela cerca del lugar de los hechos que, según la esposa de Hermann, pertenecía al guardia de seguridad. Esto contradiría la declaración de que él estaba durmiendo en casa la noche del crimen. La hermana de Hermann se declara dispuesta a proporcionar una muestra de saliva para que se pueda comparar el ADN encontrado en la ropa de Carmen con el de su hermano. Poco después se obtiene el resultado. Los pelos encontrados en la ropa de Carmen pertenecen claramente a Hermann R. Por lo tanto, se puede suponer que él asesinó a Carmen Campa en la noche del 1 al 2 de mayo de 1971. Se puede suponer que los hechos ocurrieron tal y como los investigadores ya han reconstruido. Probablemente, Hermann R. se escondió con Carmen en una de las empresas y, después de que la patrulla policial se marchara, dejó su cadáver en la zona verde. Como el crimen lo había desconcertado, se olvidó de fichar su tarjeta. Por desgracia, Hermann R. ya había fallecido en ese momento. Falleció en 2003, por lo que ya no se le pueden obtener respuestas y nunca recibirá un castigo por su cruel acto. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Es realmente fascinante cómo procedió finalmente la policía para resolver el caso y qué pequeños detalles y pistas fueron decisivos al final. Muchos más casos sin resolver deberían ser reabiertos por un nuevo y motivado equipo de investigadores. De este modo, también podrían resolverse. ¿Qué opináis sobre el caso? Escribid vuestra opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en dejar un me gusta, un comentario o suscribirte. Con solo 2 clics y unas pocas pulsaciones, estarás apoyando enormemente a este canal. Muchas gracias de antemano y gracias también por venir. Hasta el próximo vídeo. Chao.